de extremo a extremo de nuestro país y desde cada una de nuestras regiones. Canal RCN presenta Noticias RCN, emisión del mediodía, con Jessica de la Peña, Inés María Sabaraín y Felipe Arias. Es realmente pero muy grave lo que sucede en amplias regiones del país por la intensidad de las lluvias. Miren ustedes, deslizamientos de tierra y desbordamientos de ríos causan graves emergencias en 17 departamentos. 17, y el IDEAM advierte que los fuertes aguaceros, al menos por ahora, no van a parar. Estamos con nuestra gente en todas las regiones del país y saludamos primero a Mari Rosado, quien está con los cerca de 20.000 damnificados que dejó una inundación en Bosconia Cesar, donde se declaró la calamidad pública. Mari, adelante. Inés María, televidentes, muy buenas tardes. Noticias RCN acompañando a la comunidad de Bosconia, que en estos momentos afronta una difícil situación. Prácticamente 12 barrios lo perdieron todo y la mayoría de las personas perdieron sus enseres. Y a la espera de las ayudas, ya se anunció lo de la calamidad pública y se está a la espera de 3.000 mercados que ya fueron anunciados también por parte de la unidad de riesgo y la alcaldía. Pues estamos aquí acompañándolos y le preparamos una nota para que vean la verdadera situación de estas personas. Además de la muerte de un niño de 3 años, son incalculables las pérdidas materiales que dejó la inundación registrada en las últimas horas en el municipio de Bosconia, en Cesar. Nosotros nos tocó volarnos por una paredilla con los niños, el niño se lo estaba llevando a la corriente. Mejor dicho, nos tuvimos que subir arriba en un techo para pasar la noche. Los niños de los hogares de bienestar del barrio San Martín no acudieron a estos lugares a manera de prevención. Cada unidad de servicio maneja 2 usuarios en casa. Ya le hicimos el llamado total de que vinieran en casa a almorzar. Aunque la alcaldía decretó calamidad pública, solo se ha podido ubicar en un albergue para cerca de 30 familias de la Igna Yucpa que por la emergencia se quedaron en la calle. Estamos tranquilos un poquito porque gracias a Dios que nos dio una casa para vivir mientras tanto ahí. Wilber Contreras, adulto mayor, recuerda cómo fueron estos momentos de angustia. Nos tocó fue acordarnos de la vida de nosotros y abrirnos más la cola del patio, era lo más alto que había. Aún adelantan el censo total de los damnificados, aunque de manera preliminar se habla de alrededor de 4.500 familias afectadas. Bueno, con Isabel en Antioquia seguimos aquí pendiente de la situación de nuestros compatriotas que afrontan esta difícil situación. Pues muy pronto estarán llegando las ayudas según lo dispuesto por la alcaldía municipal y la gobernación del departamento. Mari, muchas gracias por la información y mire, y ustedes también televidentes, en Antioquia también abundan las lluvias. Este fin de semana se presentaron fuertes precipitaciones que afectaron sobre todo a la zona sur del Valle de Aburrá. De hecho, un hombre tuvo que ser rescatado de una quebrada. ¿Cuál es el balance? Le preguntamos a Juan Fernando Tavares. Hola Juan, adelante. Hola, muy buenas tardes. Sí, fue un fin de semana pasado por lluvias que azotaron sobre todo a barrios del sur de Medellín, también de Envigado y del municipio de Itagüí, además del corregimiento San Antonio de Prado de la ciudad de Medellín. Las precipitaciones generaron inundaciones en vía pública y aumento en el nivel de la quebrada La María, Doña María, ubicada en el sur del Valle de Aburrá, donde han sido instalados previamente sistemas de alerta que funcionaron bien y evitaron que se presentara una situación más compleja. Desde la zona reportaron que un habitante de calle fue arrastrado por la corriente, pero rescatado metros más abajo con lesiones menores. También en el sector Las Playas de San Antonio de Prado, un vehículo quedó atrapado, por fortuna sin personas lesionadas, y una vivienda resultó afectada. Sus habitantes tuvieron que desalojar el inmueble. Desde allí la comunidad hace llamados porque las afectaciones son continuas. Que nos colaboren con la mitigación de todos estos problemas que se están presentando continuamente. Prácticamente en el San Antonio de Prado no puede llover, siempre hay una emergencia. A Juan Fernando, gracias. Y aquí en Antioquia se mantiene la alerta roja en los municipios que están cercanos al río Cauca por posible desbordamiento. Y según el IDEAM, también se presentarán fuertes precipitaciones el día de hoy. Jessica, desde Medellín con información. Continuamos con usted.
Isabela, gracias. Es que los efectos de las lluvias también se sienten en el Atlántico. Las inundaciones afectaron diferentes municipios y en Barranquilla las autoridades atienden la emergencia que llega ya a por lo menos 1000 familias damnificadas en el departamento. Bernardo, usted tiene los detalles. Adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jessica? Qué placer saludarla a usted, a los televidentes. Muy buenas tardes. Estamos originando esta información desde la antigua vía a Puerto Colombia. Esta ruta, aquí donde estamos originando esta información, la vía se encuentra cerrada. Carlos, voy a robarme para acá para que usted pueda mostrar. Se encuentra cerrada porque el puente ha estado cediendo. Ahí ustedes ven las unidades del tránsito aquí en el municipio de Puerto Colombia alejando a las personas. Es que el río León, el arroyo León más exactamente, afectó a todo este sector. Hay unas casas en construcción afectadas, los vehículos devolviéndose y mire, viviendas que quedaron bajo el agua y el agua sigue entrando sin control a toda esta zona del municipio de Puerto Colombia, pero igual necesidad pasa en el corregimiento de Juan Mina, en el barrio Villa del Rosario. Esta mañana estuvimos allá, cerca de 50 casas se agrietaron, 4 se encuentran en el piso. La emergencia es total, no solamente en Puerto Colombia, en Tubará, que está incomunicado porque la vía también se dio, sino en el oriente del departamento del Atlántico. La lluvia cayó con tal intensidad que varios de los arroyos que atraviesan el municipio de Puerto Colombia se desbordaron, inundando todo a su paso. En el corregimiento de Juan Mina, sus habitantes también sufrieron los rigores de las inundaciones. Ya lo veníamos hace rato diciéndoselo. Pónganse las pilas, vamos a limpiar los arroyos, los arroyos nunca se limpiaron. En el barrio Villa del Rosario, al menos 50 casas resultaron agrietadas por deslizamientos de tierra. 4 quedaron en el suelo. Uno no duerme tanto de pensar en la noche que si nos vaya a caer las paredes encima o se nos vaya a hundir el piso. Es lamentable. Funcionarios de la Oficina del Riesgo entregaron esta mañana ayuda a los damnificados. Hacemos un acompañamiento con colchonetas, con alimentos, otros con algunos materiales de vivienda y otros pues también con subsidios de subsistencia y arriendo cuando tenemos que desalojar zonas de alto riesgo. La vía que comunica el municipio de Tubará también colapsó en las últimas horas. Las autoridades señalaron también daños por las lluvias en el oriente del departamento del Atlántico. Televidente, es tal el nivel del agua que ingresó, ustedes pueden observar en cierta forma la rotura, el boquete, decimos aquí en la costa, que generó el fuerte caudal del arroyo León e inunda toda esta zona que va hacia el sector del Caujaral. Hay que decirle a las personas que transitan por esta vía, donde estamos originando esta información, por la antigua vía Puerto Colombia, que van a buscar a sus hijos a los diferentes colegios, el Colegio San Francisco, que está ubicado aquí a mi espalda, así como también otras instituciones educativas, que hay que hacerlo por rutas alternas. Esta vía fue cerrada porque el puente está cediendo y las lluvias amenazan. Los nubarrones se asoman en el cielo. Ustedes con más información, Jessica. Bernardo, claro que sí, seguimos atentos de la situación. Y oigan esto, un SOS lanza a los habitantes del corregimiento Riconada en Monpós, Bolívar, porque dicen que desde hace 10 meses la creciente del río Magdalena está causando graves inundaciones y que no han recibido ayuda por parte de la alcaldía municipal. Ivonne, ¿qué responden las autoridades? Buenas tardes. Jessica, buenas tardes. Pues mira, hablamos con el director de la Oficina de Gestión de Riesgo Departamental y efectivamente nos confirmó la situación. Dice que incluso de los 7 corregimientos que tiene el municipio de Monpós, todos están inundados por la creciente del río Magdalena. Ya han sido atendidos a través de esta oficina 5 y hay 2 que no han sido atendidos. Uno de ellos precisamente es Rinconada. Dice el director de la oficina que tiene que ser atendido directamente por la alcaldía municipal, teniendo en cuenta la cercanía que tiene con la cabecera municipal. Sin embargo, ya se están haciendo gestiones para poder apoyar a estas comunidades. Hay que decir algo importante, las noticias no son buenas. No es fácil evacuar el agua, dice que es bastante complicado y tampoco se les puede dar subsidios de arrendamiento porque literalmente no hay terreno seco. Estamos coordinando para poder brindarle de pronto una asistencia con la administración y que podamos a esta población sacarla de la condición en la que está. No se pueden tener motobombas porque fue otra situación que se estuvo revisando, porque es la elevación del río. Pese a un esfuerzo que está haciendo con Magdalena, que ha hecho un dragado que permite darle una mejor capacidad hidráulica a la fuente. Lo preocupante es que el IDEAM advierte que las lluvias van a seguir al menos hasta diciembre. El Caribe y la región andina son las zonas del país más afectadas. Llueve en todo el país. El fenómeno de la Niña está presente y hay alertas por deslizamiento y aumento en los niveles de los ríos. Zona Caribe.
La directora del IDEAN dijo que es una zona de muchas ondas tropicales que dejan muchas lluvias, especialmente en La Guajira, Sierra Nevada de Santa Marta y en el Cesar. Oconía llovió en menos de 24 horas 94 milímetros. Esto es mucha agua para muy pocas horas. Antioquia. Es uno de los departamentos más afectados por las precipitaciones. Llueve desde febrero. Y ya tenemos puntos que han superado más de 100 milímetros en muy pocos días. Entonces vemos lluvias de 30 a 40 milímetros en muy pocas horas. Bogotá. Está llegando humedad del sur del país por toda la cordillera, también desde el Amazonas, desde el Valle del Magdalena. Y ese calentamiento que sentimos de unas temperaturas muy altas generan ese ascenso del vapor que todo está en la sabana, en los humedales, en la ciudad de Bogotá, y rápidamente se desarrollan esas nubes de desarrollo vertical que generan las tormentas, los granizados y algunos vendavales. Tolima, Huila y Nariño. Estos departamentos venían con menos lluvias. Cuando llegan las precipitaciones, los suelos se desestabilizan rápidamente. Como lo había indicado el IDEAN, las lluvias iban a estar desplazando de norte al centro y al sur, y ya están las lluvias con fuerza al sur del territorio nacional. Y en el caso de Tolima hay unas zonas semisecas, semiáridas, igual que en el Huila, pero cuando llueve, llueve muy fuerte y genera este tipo de movimientos en masa. Seguirá lloviendo por lo menos hasta diciembre, como lo dijimos. Cambiamos de tema y ahora les contamos que mucha controversia ha generado lo sucedido durante los desmanes en el sector de las Américas en Bogotá. 2 jóvenes que habían sido capturados y que hablaron dentro de una tanqueta del ESMAD con el viceministro del Interior, minutos después quedaron libres. El gobierno asegura que el funcionario no intervino en la decisión de libertad. Vamos con Miguel Ángel a la zona de los desmanes. Miguel, ¿qué más se sabe de lo sucedido? ¿Qué tal? Un cordial saludo, Felipe. 2 situaciones particulares se presentaron aquí en inmediaciones del Portal Américas. La primera tiene que ver con el ataque con algunas rocas al vehículo donde comúnmente se desplaza el director de la policía, el general Sanabria. Sin embargo, lo que pasó posteriormente también fue la captura de 2 jóvenes que presuntamente estaban participando activamente de la jornada de manifestaciones, activamente y violentamente. ¿En qué radica la polémica? Que hasta esa tanqueta de la policía llegó el viceministro del Interior, Gustavo García, y posteriormente lo que se ve es al alto funcionario descendiendo del vehículo y detrás estas 2 personas. Algunas personas indican que habría relación en esa liberación por parte del alto funcionario, sin embargo es algo que han desmentido las autoridades. Por el momento lo que indican ellos es que estas personas fueron dejadas en libertad porque no fueron capturadas en flagrancia. Ayer nuevamente el Portal Américas fue blanco de ataques. Durante horas se detuvo la operación del sistema de transporte por bloqueos de varias personas en la vía pública. Sin embargo, un hecho particular generó polémica y es la presencia del viceministro del Interior, Gustavo García. Según él mismo, que concuerda con la versión del director de la policía, hizo presencia para evitar que la protesta terminara en confrontación y vandalismo. Se le vio con un megáfono hablando con quienes protestaban. La persona más alta en la Policía Nacional, en todo el estamento de la policía, hoy vino acá y nos ayudó a dar la orden para que cese la acción del ESMAD. Eso también son hechos que hay que valorar. Minutos antes, el vehículo asignado al director de la policía, el general Henry Sanabria, había sido atacado con 3 piedras mientras transitaba por el sector. El general en ese momento se encontraba hablando con los uniformados a cargo del dispositivo de seguridad. Los ánimos se caldearon cuando al viceministro se le exigió que retirara el ESMAD para poder dialogar. Listo, los quiero ver afuera, no quiero ver ESMAD, así nos sentamos porque eso fue lo que yo le dije a Zamudio. Luego 2 personas fueron detenidas por la policía y ubicadas en una tanqueta a donde también llegó el viceministro. Finalmente las 2 personas detenidas quedaron en libertad. Dicen desde la policía que su captura no fue en flagrancia y por tal motivo no tenían las pruebas suficientes para lograr una judicialización. Al caer la noche, se retomó el control del portal y regresó a su habitual funcionamiento. Por supuesto, el alto funcionario respondió ante esta polémica que se generó específicamente también en redes sociales, y lo que dijo fue que su presencia hasta este punto de la capital tuvo que ver con establecer un diálogo con aquellas personas que eran protagonistas de esa jornada de manifestaciones y que la policía decidió liberar justamente a estos jóvenes porque no encontraron las pruebas suficientes para determinar que estuvieran causando alteraciones al orden público.
Tras la polémica generada en redes sociales por el video donde aparece el viceministro del Interior, Gustavo García, presuntamente mediando la liberación de 3 detenidos, fue zanjada por el mismo funcionario. Quiero aclarar que en ningún momento se hizo una intermediación ilegal para la liberación de los jóvenes. Las autoridades no tuvieron pruebas contra los jóvenes, por lo que fueron dejados en libertad, aseguró el viceministro. Fue la policía quien encontró que ellos no habían sido sorprendidos en fragancia, tampoco fueron, como dicen algunos medios, quienes agredieron la camioneta del general Sanabria. Mediante un comunicado, la dirección de la policía estableció que los detenidos no participaron de conductas delictivas. Fueron dejadas en libertad por la Policía Nacional al carecer de los suficientes elementos que permitieran apoyar una causa penal, como lo exige el sistema penal acusatorio. Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, aseguró que el viceministro no tuvo injerencia en la liberación de los detenidos. La liberación, en lo que me informó el general Sanabria, y casi que en el mismo momento de la decisión, era por la insuficiencia probatoria para presentarlos ante un juez. El viceministro destacó que durante la jornada de manifestaciones protagonizadas por jóvenes de la primera línea en el sector del Portal Américas, se tendieron canales de diálogo y refrendaron el propósito del gobierno nacional por encontrar soluciones. Mire, hay que señalar que la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, ya retornó a sus labores habituales como mandataria, y lo que dijo respecto al caso es que la vida y el bienestar de las personas que viven aquí en inmediaciones del Portal Américas no puede verse alterada por algunas minorías violentas, y lo que indicó es que la impunidad justamente lo que provoca es más violencia. Rechazó, por supuesto, estas alteraciones al orden público provocadas por algunas personas. Que el diálogo siempre sea un mecanismo para concertar con quienes no usan la violencia, no para legitimar a quienes la usan. Que el diálogo y la concertación sea siempre un mecanismo para fomentar la seguridad y el respeto, no para legitimar a quienes usan el irrespeto y la violencia contra sus propios conciudadanos o contra autoridades públicas. Bueno, ¿y qué dice la policía frente a esta situación que sin duda alguna genera muchas preguntas? ¿Hasta dónde llegó la actuación del viceministro del Interior y de los mismos uniformados? A lo que vinimos, general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional. Buenas tardes, bienvenido a Noticias RCN. Gracias, Dios y Patria. Un saludo, saludar a todos los oyentes y televidentes de RCN. General, ¿por qué quedaron libres esos jóvenes que ya incluso los hemos visto en las imágenes, estaban dentro de la tanqueta y que minutos antes habían protagonizado ataques contra la policía? La Policía Nacional toma la decisión de dejar en libertad 2 jóvenes que habían sido capturados previamente, que estaban en el lugar de los hechos donde se presentó este ataque a los policías. Esta captura no se da dentro de los presupuestos de flagrancia de orden judicial, sino dentro de lo que se conoce como la captura administrativa, que está en el artículo 28 de la Constitución, y la policía es la que tiene que hacer la evaluación, se lo deja a disposición del fiscal o los deja en libertad, y se tomó la decisión de dejarlos en libertad por parte del comandante del dispositivo, quien por supuesto lo consultó con el comandante de la Policía de Bogotá y con quien les habla. General, ¿el viceministro del Interior, Gustavo García, tuvo algo que ver con esa decisión? Porque lo vimos dentro de la tanqueta. Ok, no, por supuesto que no. El señor viceministro hizo presencia en el lugar con el propósito único de garantizar que no se presentara una situación que conllevara hechos de mayor violencia. Esa fue su participación exclusiva, escuchar como le corresponde al Ministerio de las Políticas para garantizar que lo que estaban demandando estas manifestantes fuera puesto en conocimiento de quien es competente, el Ministerio del Interior. General, a los detenidos, y lo vimos en las imágenes, les quitan las esposas con la presencia del viceministro. ¿Él sugirió que les quitaran esas esposas? No, él no ordenó. De hecho, la decisión la toma un policía quien le quita las esposas. El facultado para ello era el policía y él toma esa decisión. En medio de todo este lamentable episodio, general, su carro también fue atacado. ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Quiénes estuvieron involucrados en esta acción violenta? No, el vehículo estaba transitando por una vía aledaña y jóvenes que se encontraban dispersos aprovecharon, tomaron unas piedras y las lanzaron contra el vehículo, generando un daño a 3 de sus vidrios.
Las cámaras que se encuentran ubicadas en esos sectores nos permitirán de alguna manera dar con la individualización de estos jóvenes. Bueno, para terminar, general, no le puedo negar que queda una sensación de que algo está pasando con la actuación de los uniformados. ¿Qué piensan sus hombres? ¿Seguirán enfrentando a la primera línea y deteniendo a quienes cometan delitos? Los policías están fortalecidos en su actuar y por supuesto seguirán actuando en el cumplimiento de la Constitución y la ley de la República. La óptica que se tiene de diferentes sectores es distinta a la que los policías tenemos, porque nosotros tenemos claridad absoluta en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes. Ojalá que así sea, general. Gracias por esta entrevista. Buenas tardes. Con todo gusto, muchas gracias. Dios y patria. Y continuamos con el tema, por eso Miguel Ángel vuelvo con usted, porque a la final los que más sufren por todos estos desmanes son los vecinos del sector de las Américas. Ellos están preocupados y cansados. ¿Qué le dicen? Inés María, por supuesto, la zozobra lo que acompaña a la comunidad de este punto y justamente un líder social me acompaña, Leonel Corredor. Por supuesto, ¿cuál es la preocupación que ustedes tienen, la mayor preocupación? La mayor preocupación es que la policía está amarrada, está indefensa, está impotente y con la lupa. Un policía pierde con A, con B, con C, si llega a usar su bastón de mando, por ejemplo. Muchísimas gracias. Justamente lo que dice también la comunidad del sector es que están cansadas de esa alteración al orden público que genera estruendos y por supuesto a veces afecta a los niños. Los bloqueos a vías desde temprano y hasta tarde, actos vandálicos, daños, el sonido de megáfonos, sirenas y el gas lacrimógeno volvieron a verse en el Portal Américas, algo que los vecinos del lugar esperaban no tener que volver a presenciar. Estamos fregados nosotros, porque una cosa dicen unas, otras dicen otras. Dan todas las vías de hecho para esto y siguen en lo mismo. Un poquito cansado ya de siempre que se volvió fue una costumbre. Sin embargo, la reciente manifestación con algunos irrespetos a la autoridad captados en video ahora les genera la preocupación de que nuevamente la zona sea epicentro constante de violencia y que la acción policial no sea contundente. A veces se mete el gas, pues el niño toca salir corriendo, no tenemos por dónde agarrar. La verdad sí es un poco cansón. La situación de desespero es tal que aquellos que alguna vez quisieron un futuro de vivienda en la zona están pensando en irse. ¿Qué dicen los vecinos de acá? No, que se van de acá, que todos están colocando avisos porque se van. Están cansados de todo. La principal petición se mantiene, una solución integral que logre despejar la zona, especialmente de actos vandálicos. Y pese a que el gobierno anunció el retiro de los dos polémicos artículos que otorgaban indulto a miembros de la primera línea en el Congreso, un sector del pacto histórico insiste en incluir la propuesta en el articulado. Angie, ¿cómo está el ambiente político en este momento? Felipe, buenas tardes. Pues el ambiente político está bastante tenso, porque si bien es cierto el gobierno retiró estos artículos para no ser vencidos en plenaria, hay un sector desde el pacto histórico, específicamente el senador Gustavo Bolívar, quien dice que va a presentar una proposición en contados minutos para revivir el artículo 16 que buscaba esa figura de gestores de convivencia o gestores de paz a los condenados por las protestas. Pero la misma bancada dice que no les va a apoyar esta proposición. Los partidos políticos se mantienen firmes, dicen que no van a apoyar ni temas de amnistía ni temas de indulto. Es más, denuncian que hay más micos en esta iniciativa. Es indudable que esto no salió bien. Aunque el gobierno decidió retirar el artículo que le permitía al presidente indultar a personas que hayan sido condenados por hechos ocurridos en las protestas y reajustar el texto para no ser vencidos en plenaria, en este momento alistan proyecto para regular la protesta social. El ministro de la Justicia, el ministerio, va a preparar una ley para regular la protesta social donde se va a contemplar esa discusión. Esa ley no está lista todavía y será presentada más o menos entre marzo y abril, cuando comience la próxima legislatura, no este año. Mientras que otros que también pertenecen al pacto histórico, como el senador Gustavo Bolívar, quieren mediante esta proposición revivir con modificaciones el artículo 16 que creaba la figura de gestores de convivencia para los condenados. Pero nosotros queremos revivir uno de esos dos artículos, y es que el gobierno pueda nombrar gestores de convivencia, como en el pasado ha sucedido con otros grupos, en el caso de el ELN cuando se nombró a Galán, o de las FARC cuando Uribe nombró a Sonia y a Karina, no sé si sea la misma.
pero la idea es buscarle salidas a los jóvenes de primera línea. Pero desde la misma bancada aseguran que no le van a dar este aval. Si él sigue con la intención de presentarla, seguramente será negada. Lo cierto es que los partidos, incluso los que son coalición de gobierno, no están conformes con este proyecto y denuncian que tiene más micos. Para mirar otros artículos que también vemos con preocupación, que por ejemplo lo que se vaya acordando sea política de Estado. No apoyaremos ni indultos ni extinción de acciones penales para personas que hayan utilizado las protestas sociales para cometer delitos. Porque estaríamos llegando a un extremo de una política de Estado que tiene unos términos limitados, o sea que debe ser política de gobierno. Y cambiamos de tema para hablar sobre la subida imparable en el precio del dólar. Hoy nuevamente alcanzó su máximo histórico. Abrió en bolsa en 4.925 pesos. Lidy, buenas tardes. ¿Cómo ha sido la jornada en el día de hoy? Y bueno, ¿a qué se debe que el dólar siga subiendo y nada que toca techo? Hola Jessica, muy buenas tardes. Pues mire, revisemos entonces cómo ha sido la jornada porque como usted lo dice, el dólar sigue con una tendencia alcista. La tasa representativa del mercado que se fijó el viernes hasta el día de hoy fue de 4.913 pesos y la jornada abrió hoy en 4.925, es decir, por encima de esa TRM. El máximo negociado fue de 4.999 pesos y el promedio de negociación, es decir, que en esto podría quedar el dólar para mañana, está en 4.967 pesos. Veamos qué dicen analistas y gremios sobre este incremento en el dólar. El peso colombiano sigue perdiendo fuerza frente al dólar. Hoy la divisa logró un máximo de negociación y esto de tocar los 5.000 pesos. El mercado continúa nervioso debido a que considera que hace falta información de cómo se llevaría a cabo la transición energética en el país, ya que no se sabe con completa claridad cómo se compensarían los dólares que se dejarían de recibir por la exportación de petróleo y segundo, los ingresos que recibe la nación del sector. Los exportadores señalan que sus ingresos mejorarán. En este momento el café se encuentra en unos máximos históricos, esto generado por el precio en la bolsa de Nueva York por encima de $2 la libra y esto de alguna manera combinado con una TRM histórica por encima de los 4.000 pesos. Desde el punto de vista de ingresos, pues puede ser beneficioso, pero también hay que mirar la relación entre el precio del barril y el tipo de cambio. Paradójicamente, un dólar tan alto perjudica a estos sectores. Tiene también impacto en los insumos que debemos nosotros comprar. Muchas de las cosas nosotros tenemos que hacer la conversión y tener pesos para convertir y digamos, pagar servicios o importaciones o algunos servicios o algunas cosas. Sí, hay partes que son positivas en el precio del café, porque se reciben más pesos por el mismo dólar exportado. Hay partes que son menos positivas, que es el mayor costo de los productos que vienen desde afuera. Desde el 11 de octubre la divisa ha tenido una tendencia alcista y ha subido 302 pesos. Bueno, Lidis, hoy se instala la primera mesa de concertación del salario mínimo. ¿Quiénes se reúnen y ya hay algunas propuestas sobre la mesa? Inés María, pues le cuento que esta reunión se hizo muy temprano este año porque por lo general la mesa de concertación del salario mínimo que reúne trabajadores, empresarios y gobierno empieza esa reunión a finales de noviembre, principios de diciembre. Esta vez empezó hoy, se instala la mesa a partir de las 2 de la tarde en el Ministerio de Trabajo. Sobre las propuestas, pues el gobierno ha manifestado que se va a respetar la fórmula, el mayor componente es la inflación que está por encima del 10% y Fenalco ya se atrevió a dar una cifra y señala que no debe superar el 13%, es decir, el incremento de acuerdo con Fenalco no podría ser superior a 130.000 pesos. El mayor componente del salario mínimo será la inflación, que hoy está en 10.08% en el año corrido y 11.44% en los últimos 12 meses hasta septiembre. Tanto gobierno como empresarios han señalado que se apegarán a la fórmula. Esa fórmula que se tiene hoy en día por ley, donde establece la inflación más la productividad del país, siempre y cuando tengamos ese equilibrio entre un empresario pueda desarrollar su mayor necesidad, que es la generación de empleo. Claramente tiene que estar basado en lo que dice la ley, tiene que ser un análisis justo teniendo en cuenta ambas partes, principalmente al empresariado, para que pueda generar ese empleo que se requiere para el país y también para la persona trabajadora. Hoy el salario mínimo en Colombia es de 1 millón de pesos. En ella el Comando Nacional Unitario llevará una propuesta unitaria
que consiste en primera instancia en que hay que mantener el poder adquisitivo de los salarios. Y segundo, creemos que se hace necesario que se le dé trámite a la propuesta de agenda laboral. Esta tarde también se instalará la mesa de concertación para discutir la reforma laboral y pensional. Y tras la asamblea extraordinaria de Ecopetrol, la entidad eligió nueva junta directiva. Lidis, cuéntenos quiénes entran. Así es, Felipe. Pues mire, hoy se hizo esa asamblea extraordinaria solicitada por el Ministerio de Hacienda. Esa carta que aquí vemos llegó el 7 de octubre y la asamblea se realizó esta mañana. ¿Quiénes entran? Estas son las propuestas del gobierno, fueron propuestos por el gobierno y quedaron. Son Gonzalo Hernández, viceministro de Hacienda, Mónica de Greiff, Gabriel Mauricio Cabrera y Saúl Cataño. Esos son los nuevos integrantes de la Junta Directiva de Ecopetrol propuestos por el gobierno nacional. Donde 4 de los miembros que estaban en la Junta anterior continúan. Hay un miembro que estuvo en la Junta Directiva hace unos años que regresa. Y todos los miembros de la Junta Directiva que hoy fue aprobada por la Asamblea, pues tienen las mejores condiciones y calidades para seguir, yo creo, en términos de Ecopetrol con la dirección que se ha trazado. Y el gobierno nacional sigue trabajando en el proyecto de reforma tributaria. Hoy miembros del gabinete se reunieron con los ponentes en la Casa de Nariño. Juan Camilo, ¿qué sabemos de ese encuentro? Buenas tardes. Jessica, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Mire, iba a estar el presidente Gustavo Petro, sin embargo no llegó a esta reunión, pero sí estuvo el ministro del Interior, también personas del Ministerio de Hacienda y pues obviamente los ponentes de esta reforma tributaria. Quedaron que a las 3 de la tarde, nuevamente, y esta vez sí, con el presidente Gustavo Petro, habrá otra reunión. ¿Por qué? Porque hay temas que les preocupa. Por ejemplo, el tema de las pensiones, si va a quedar o no en esta reforma tributaria. Recordemos que han dicho que quieren gravar esas pensiones mayores de 10 millones de pesos. También han hablado de otros temas, sin embargo, han dicho que no se van a bajar de al menos los 20 billones de pesos que busca esta reforma tributaria. Recordemos que actualmente lo que ha quedado aprobado, por lo menos en los primeros documentos, es que sea de 21.9. Pero escuchemos lo que ha dicho el senador Gustavo Bolívar con respecto a esta posibilidad de modificar las pensiones. Lo de pensiones es un artículo que tiene mucho consenso entre todas las bancadas en que lo revisemos. Se va a revisar a fondo y creo que va a ser una de los aspectos que en la plenaria se podrían dilucidar en favor de los pensionados. Y es que justamente hay preocupación de varios gremios, al menos 39 agremiaciones que están en la Asociación de Aliadas. Han dicho que hay preocupación de esta reforma tributaria y que podría traer problemas no solo en la economía, sino también en el trabajo y en el acceso al trabajo de los colombianos. Veamos. Los gremios y asociaciones empresariales siguen en contra de la reforma tributaria presentada por el gobierno, pues sostienen que va a afectar el empleo en el país. Hoy la reforma tributaria genera una desestimulación a la generación de empleo, a la inversión nacional y extranjera y al proceso de desarrollo económico sostenible del país. Según los empresarios, esta reforma va a desincentivar el crecimiento económico, afectando en gran manera a ciertos sectores en específico. Tributación excesiva lo que conduce es a minar las posibilidades de reinversión, y si en la minería no se reinvierte, los proyectos se empiezan a disminuir sus volúmenes y por supuesto eso significa menor producción y menor nivel de empleo en las regiones. Es un peso definitivamente importante sobre el tejido empresarial, sobre las mismas micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que están contribuyendo al país. El gobierno espera recaudar cerca de 21,5 billones de pesos con la reforma tributaria que debe ser discutida por las plenarias del Congreso. Todo lo que pasa en el Pacífico nos importa y mucho, y es que la Contraloría General de la Nación decidió tomar el control y también la vigilancia fiscal de la Alcaldía de Cali. Esto quiere decir que desplaza a la Contraloría local. Esto busca determinar si se registró alguna irregularidad en el manejo presupuestal de por lo menos 89 contratos en la actual administración.
La vigilancia fiscal que inició hoy busca determinar si se han presentado actuaciones irregulares en la alcaldía de Cali en cuanto al manejo de los recursos. El órgano de control alertó sobre más de 80 contratos con presuntas irregularidades. Se van a tomar 89 contratos que la Contraloría General, a través de información que se conoce, bases de datos, fuentes públicas, determinó que existía un riesgo. Entre los procesos a los que les puso la lupa la Contraloría están el polémico alumbrado móvil de 2020 y la Feria de Cali virtual de ese mismo año. Lo de Cali implica que se hizo transversalmente un análisis de los riesgos que se están presentando en la contratación de Cali. La alcaldía aseguró que la entidad no es clara en cuanto a los contratos sobre los que adelantará revisión. Hay que precisar además que esto se trata de una vigilancia sobre los recursos endógenos, esto es los que produce la propia administración a través de la prestación de servicios, de sus bienes o los tributos que se recaudan. La Contraloría General también amplió la revisión fiscal sobre Encali, la empresa de servicios públicos de los caleños, para las vigencias 2019, 2020 y 2021. Y a propósito de la lupa de los órganos de control sobre la alcaldía de Cali, la Procuraduría General de la Nación también confirmó hoy que inició una investigación contra el exgerente general de Emcali, Juan Diego Flores, y 12 funcionarios más, entre los que estarían además exgerentes de áreas, también secretarios y algunos jefes de unidades. Todo por cuenta del polémico contrato por valor de 215.000 millones de pesos por la compra de televisores, sillas y otros elementos que tendrían posibles sobrecostos. Según el Ministerio Público, las anomalías estarían en la planeación, en el manejo presupuestal del contrato y también en la definición de valores. Por el momento está la información desde el Pacífico colombiano. Inés María, usted tiene más. O mejor, Isabela, vamos con usted en Antioquia. Ingrid, gracias. Sí, volvemos a Medellín porque tenemos que hablar de que hoy está programada la reanudación de las audiencias contra los 6 capturados por la desaparición de Maximiliano Tavares, este pequeño de 6 años quien habría sido víctima de una secta satánica. Hablamos con los abogados de 4 de los detenidos y de hecho Noticias RCN conoció también que una familiar del padrastro radicó un recurso para pedir la libertad tanto de él como de la madre del menor. Gabriel, buenas tardes. ¿Para qué hora está programada esta audiencia el día de hoy? Adelante. Hola Isa, ¿qué tal? Buenas tardes. Para las 3 de la tarde se espera que se reanuden las audiencias en contra de estas 6 personas capturadas por la desaparición de Maximiliano, pero Noticias RCN conoció que la hermana del padrastro radicó el sábado un habeas corpus pidiendo la libertad de este hombre y también de la madre del pequeño. Ellos están siendo defendidos por un abogado. ¿Qué argumenta esta persona? Que no se cumplieron las audiencias de manera consecutiva, a pesar de que la Fiscalía ha argumentado que por un tema de incapacidad de la persona que está llevando este caso no se pudo realizar. Se espera que entonces hoy, a partir de las 3, se puedan reanudar estas audiencias que serán de manera virtual y reservada. A las 11 de la mañana del sábado fue radicado un habeas corpus por un familiar del padrastro de Maximiliano pidiendo la libertad para él y la madre, argumentando el no cumplimiento del principio de concentración debido a que no se han realizado de manera consecutiva las audiencias de legalización, imputación y medida de aseguramiento, a pesar de que la Fiscalía argumentó incapacidad de la fiscal del caso para continuar el fin de semana. La defensa de los otros 4 acusados la asumió una firma de Medellín. Nos va a vislumbrar cuáles son los tipos delictivos que van a imputar y que vamos a seguir dentro del proceso penal. La madre y el padrastro contrataron un abogado y la abuela, su compañero sentimental y las otras 2 personas tienen otra firma, quien pidió dejar que avance la investigación ante los ataques a las viviendas de los capturados. No hagamos justicia por mano propia, dejemos a nuestras autoridades estatales que pues obviamente salga a flote la verdad. En el corregimiento La Cruzada y Segovia esperan que esta tarde, en medio de la audiencia de imputación de cargos, los capturados o uno de ellos confiese qué pasó con Maximiliano. Lo único que le pido es eso, dígame dónde está el niño para que se acabe el sufrimiento, tanto el niño como el mío. Ya son 33 días que han pasado desde que se reportó la desaparición del menor. De reanudarse como se espera, la audiencia podría extenderse hasta horas de la noche y en caso de ser necesario, volver el día de mañana. Por ahora continuaremos a la expectativa de si se reanudan o no estas audiencias para conocer más detalles sobre la captura de estas 6 personas. Desde la capital de Antioquia, Gabriel Villapérez, Noticias RCN.
Pues seguiremos muy atentos al tema, Gabriel. Gracias. Nosotros hacemos una pausa, pero antes, un nuevo hecho de violencia armada se registra en una escuela de Estados Unidos, esta vez en la Secundaria de Artes Visuales y Escénicas de San Luis, en Missouri. Un hombre armado ingresó al lugar y empezó a disparar, causándole la muerte a 2 personas y dejando a otras 7 heridas. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En Arauca es delicada la situación de orden público. En las últimas horas fue liberado el concejal José Miguel García Cobos, quien había sido secuestrado ayer en la vía hacia Tame. El ministro de Defensa se pronunció sobre estos hechos, aseguró que el Alto Comisionado para la Paz está mediando para contener la violencia. Las violentas disputas entre las disidencias de las FARC y el ELN en Arauca no cesan. En las últimas semanas, habitantes del municipio de Puerto Rondón han vivido momentos angustiosos debido a estos enfrentamientos. ¡Métanle otra bomba! ¡Métanle otra bomba! Ayer fue retenido el concejal José Miguel García en una vía que comunica con Tame y hace pocas horas fue liberado. El fin de semana, un líder social fue asesinado en Fortul y su cuerpo abandonado en la vía. El Alto Comisionado para la Paz, él ha tenido una intervención importante en situaciones de esa naturaleza y estábamos esperando una comunicación con el Alto Comisionado precisamente sobre ese particular. La semana pasada, luego de una operación militar en la vereda La Esmeralda, el ejército abatió a 4 guerrilleros de las disidencias de las FARC y 2 suboficiales fueron asesinados. De acuerdo con las autoridades, en los municipios de Puerto Rondón, Arauquita y Arauca delinquen las disidencias de las FARC, mientras que en Saravena y Fortul hay mayor injerencia del ELN. Y en noticias internacionales, Reino Unido tiene nuevo primer ministro. Se trata de Rishi Sunak, el primer político inglés de ascendencia india en ocupar el cargo. Con 42 años también es el premier más joven del Reino Unido. Andrés Gil, nuestro corresponsal permanente en Europa, tiene los detalles. Andrés, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Rishi Sunak, uno de los hombres más ricos del Reino Unido, con una fortuna de más de 800 millones de euros, asume el reto de gobernar su país, una de las principales potencias del mundo, en medio de 2 crisis reconocidas por él, la crisis política y la crisis económica. En la política, la crisis relacionada con la pérdida de prestigio de su partido, que en los últimos 3 meses ha tenido 3 líderes, Boris Johnson, Liz Truss y el propio Rishi Sunak, y en medio de la presión de su oposición, los laboristas, quienes quieren elecciones anticipadas, elecciones generales, las cuales ganarían. Y en la economía, riesgo de recesión, alta inflación y las medidas económicas fallidas anunciadas por su antecesora. Rishi Sunak anticipó desde hoy en su primer discurso que tratará de dar estabilidad y unidad a su partido y a la economía de su país. Rishi Sunak es el nuevo primer ministro del Reino Unido. El exministro de Finanzas de Boris Johnson logró ser elegido como líder del Partido Conservador para suceder a Liz Truss, quien renunció tras solo 1 mes y medio en el poder por presión de su partido. Me siento humilde y honrado de contar con el apoyo de mis colegas parlamentarios y de ser elegido líder del Partido Conservador y Unionista. Es el mayor privilegio de mi vida poder servir al partido que amo y devolverle al país al que tanto le debo. Sunak es un político inglés de origen indio y religión hindú. Tiene 42 años y, paradójicamente, en septiembre fue derrotado por Truss para ocupar el cargo para el cual hoy acaba de ser elegido. Es considerado como la persona adecuada para tranquilizar a los mercados y estabilizar la economía de su país, que está fuertemente amenazada de recesión. Ahora necesitamos estabilidad y unidad, y haré que sea mi máxima prioridad unir a nuestro partido y a nuestro país. En esta ocasión, su rival Penny Mordaunt no obtuvo suficientes apoyos y retiró su candidatura. En las próximas horas, Rishi Sunak tendrá que acudir a donde el rey Carlos III a informarle sobre los cambios en el liderazgo del Partido Conservador y entonces sí asumirá como nuevo primer ministro británico. Información desde Europa. Feliz tarde para todos. Feliz tarde, Andrés. Ingresaron a Estados Unidos las primeras 4 personas bajo el nuevo programa migratorio establecido por Washington para venezolanos. Entraron legalmente y por vía aérea.
El Departamento de Seguridad de los Estados Unidos confirmó la entrada de los primeros venezolanos desde que se anunció el nuevo proceso para ingresar legalmente al país. Con los primeros 4 llegando hoy por avión, 2 de México, 1 de Guatemala y 1 de Perú. En el comunicado, Estados Unidos y México aseguraron que seguirán coordinando operaciones conjuntas para llevar ante la justicia a las bandas que trafican con personas y que no permitirán más ingresos irregulares. La campaña incluye nuevos puntos de control de migración, recursos y personal adicional. En la primera semana de aplicación de la medida migratoria para la población venezolana, las entradas irregulares en la frontera se han reducido en más de un 85%. Sin embargo, la otra cara de la moneda es la de aquellos que se encuentran varados en México y en Panamá. Este último país optó por cerrar las fronteras para los venezolanos que vayan del norte al sur y no otorgarán ninguna visa a personas con su nacionalidad. Con 2 niños, mi esposa, yo son 4 pasajes a $280. ¿Quién va a poder pagarle eso, hermano? La mayoría de los migrantes permanecen en albergues a la espera de alguna ayuda que les permita retornar a su país o quedarse de forma legal en donde se encuentran. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias RCN. La Universidad EAFIT de Medellín realizó hoy un foro destinado a pequeños, medianos y grandes empresarios con el fin de generar conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad. Toda empresa, grande, mediana o pequeña, debería impactar a la comunidad, a la sociedad, al planeta. La idea es generar conciencia acerca de que ese impacto significa ir más allá del negocio. Ahora usted, para ser exitoso, va a tener que preocuparse de los criterios de sostenibilidad. Así que les recomendaría empezar por hacerse preguntas de en qué comunidad estoy yo, cómo puede mi producto, cómo puede mi negocio impactar positivamente. No se trata de filantropía, es un llamado de atención porque la sociedad de hoy es más crítica, más exigente. Que todas las empresas, no solo las grandes, también las pequeñas y medianas empresas, tengan esos conceptos como parte de su estrategia. Maximizar resultados de manera responsable, tener conciencia sobre el cambio climático, garantizar buenas prácticas laborales. Hacia allá apunta la sostenibilidad y se logra a través de pequeñas decisiones. Acciones pequeñas como tener bombillos ahorradores de luz, tener máquinas que se puedan prender y apagar según se vayan necesitando, que no queden prendidas todo el día, por ejemplo. Un nuevo orden empresarial fundamentado en 3 pilares: ambiental, social y gobierno. Cuando tu vida pierde el balance, prueba Postobón Aqua. Nuevo sabor a manzana, deliciosa y sin calorías. Postobón Aqua, encuentra el balance. Pruébala por solo $1,000. Doctor Julio Durán. Hola, muy buenas tardes. Una buena semana para todos. Como lo señalábamos en los momentos más difíciles de la pandemia, por cuidarnos del león se nos mete la culebra. Vale la pena resaltarlo, aunque la pandemia está prácticamente controlada, no está derrotada. Por eso quiero llamar la atención a toda la ciudadanía en 2 puntos. Ha habido unos brotes importantes, no comparables a los de Europa, en Colombia, pero son 3 los frentes que hay que recordar. En primer lugar, el refuerzo de vacunación, 4ª dosis en personas mayores de 50 años. Vacunar a los niños por encima de los 3 años. Y si usted está en ese margen entre 3 y 50 y no se ha vacunado, pues que sea una motivación para hacerlo. Importante recordar que aunque han bajado sustancialmente los índices por fortunas de complicación y muerte, no han desaparecido. Y un dato curioso, el 85% de las complicaciones y las muertes actualmente en el país por COVID son en personas no vacunadas. Importante recordar también que se pueden vacunar de COVID simultáneamente con la vacuna de la influenza. Se suelen confundir en estas épocas el COVID de cambios climáticos por estados gripales y en personas no vacunadas vienen las complicaciones. Si usted quiere más información puntual, no dude, Instagram @Dr. Julio Durán. Por ahora hacemos una pausa y sigan con la mejor información aquí en Noticias RCN. Claro que sí, May. Con estas noticias llegamos al final de nuestra emisión de Noticias RCN en el mediodía. Como siempre, ustedes, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Inés, Felipe. La invitación es a que continúen con nosotros y con la mejor programación de nuestra televisión. Muy buena programación toda la tarde y la noche con el canal RCN. Les mandamos un abrazo y una feliz tarde.